El salón olía a humo de pino y a algo más intenso, quizá ambición, o el olor metálico de una hostilidad apenas disimulada. Me apreté contra el pilar de piedra cerca de la entrada de servicio. Mis dedos recorrían las frías protuberancias del mortero entre los antiguos bloques. El gran salón de la manada de la luna creciente se extendía ante mí como una catedral del poder. Todos los techos abovedados y las lámparas de araña de hierro proyectaban sombras que bailaban como conspiradores entre la multitud reunida. No debería haber estado allí. Nadie me había invitado. Nadie lo hacía nunca. Yo era Elena Whitmore, hija del antiguo sanador de la manada. Una mujer cuyo cabello rubio había sido comparado alguna vez con la luz de la mañana, antes de que la enfermedad lo oscureciera para siempre. Ahora lucía ese mismo cabello pálido, ese mismo estatus invisible, útil cuando alguien necesitaba puntos de sutura o bajar la fiebre, olvidado cuando las celebraciones requerían belleza y linaje. Esa noche se anunciaría la unión, y el rey Ronin Silverrest presentaría formalmente a su compañera elegida ante las manadas reunidas. Los territorios del norte llevaban meses inquietos. Los rumores de rebelión se extendían por las montañas como el viento frío. Se suponía que esta unión sellaría alianzas, calmaría los ánimos y uniría a las fracturadas naciones de hombres lobo bajo un solo gobierno. Lady Vivian Ashford estaba de pie en el estrado elevado junto al rey, con su cabello oscuro peinado en una elaborada corona de trenzas y su vestido carmesí como declaración de sangre y realeza. Sonreía a la multitud con perfecta compostura, con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Ronin. Él se erguía como una estatua de granito azulado, alto, de hombros anchos, con ojos del color de las tormentas invernales y una presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Solo lo había visto 2 veces antes, ambas desde la distancia. Una vez durante una inspección territorial y otra en el funeral de mi padre, donde pronunció 3 palabras de condolencia que he repetido en mi memoria 1000 veces desde entonces. Tu padre sirvió bien. Eso fue todo. Pero había algo en su voz que le daba peso, que sugería que realmente lo sentía así, que había visto más allá de la multitud y había visto a la chica afligida en la última fila. O tal vez lo había imaginado. Tal vez necesitaba imaginarlo. No debería haberme quedado. Debería haber entregado las hierbas medicinales en los almacenes de la cocina y haber regresado a mi cabaña en los límites de la manada. Pero algo me había hecho quedarme, un instinto que no podía nombrar, el mismo que hacía que los animales anunciaran a las tormentas antes de que apareciera la primera nube. El rey estaba hablando ahora, su voz resonaba sin esfuerzo por todo el salón. Esta noche celebramos algo más que la unión. Celebramos la unidad. La Alianza Ashford incorpora los territorios orientales a nuestro redil. Juntos somos más fuertes que un sirviente que se abrió paso a empujones junto a mí, llevando una bandeja con copas de cristal llenas de vino oscuro como la sangre. Me adentré más en las sombras. Mi corazón se aceleró sin motivo aparente. A mi alrededor, la élite de la manada susurraba y sonreía, con sus trajes formales como un pavo real, haciendo alarde de su estatus. Reconocí a la mayoría de ellos. Sebastian Thorne, el segundo al mando del rey, vigilante cerca del estrado. Elena Frost, la historiadora de la manada, con su cabello plateado reflejando la luz. James Carver, capitán de la guardia, situado junto a las puertas principales, pero había otros que no reconocí. Lobos del este, supuse, del territorio de Viven. Se agruparon cerca del ala izquierda. Su lenguaje corporal era ligeramente extraño, demasiado tenso, demasiado alerta. Más parecidos a soldados que a invitados a una boda, mi pulso comenzó a acelerarse. Había aprendido a confiar en mis instintos durante mis años como sanadora. El cuerpo habla su propio lenguaje, la ligera fiebre que precede a la infección, el pulso acelerado que advierte de una hemorragia interna, la quietud antes del colapso. Había aprendido a escuchar, a fijarme, y en ese momento, cada célula de mi cuerpo gritaba que algo iba mal. Uno de los lobos del este miró hacia las puertas principales. Una señal tan sutil que, si hubiera parpadeado, la habría perdido. James Carver, el capitán de la guardia, respondió con un leve movimiento de cabeza. El hielo inundó mis venas. No, eso no podía ser cierto. James era leal. Todo el mundo lo sabía. Había servido a la manada Silvercrest durante 20 años.
Había luchado junto al padre de Ronin Mo en las guerras territoriales. Pero ese movimiento de cabeza, otra señal, esta vez de una mujer vestida de verde cerca de las mesas de vino. Su mano se movió hacia su garganta y luego cayó. 3 de los lobos del este cambiaron de posición, dispersándose por el perímetro del salón. Se estaban espaciando estratégicamente. Me di cuenta con creciente horror de que estaban cubriendo las salidas, creando campos de fuego. Vendrán esta noche. Las palabras surgieron en mi mente con absoluta claridad, aunque no sabía de dónde venían. Algún conocimiento más profundo, algún patrón que había visto sin registrarlo conscientemente. Pero lo sabía con la misma certeza con la que supe que mi padre estaba muriendo, cuando la fiebre había llegado a un punto sin retorno, que el ataque era inminente. Y Vivian, Lady Vivian Ashford, que estaba junto al rey con su sonrisa perfecta y la mano en su brazo, formaba parte de ello. Ahora la miraba con otros ojos. Veía la tensión en sus hombros a pesar de su postura relajada. La forma en que su mirada no dejaba de posarse en los lobos del este. No estaba mirando a Ronin, los estaba mirando a ellos, esperando la señal para atacar. El momento en que la guardia del rey estuviera lo suficientemente borracha, lo suficientemente distraída como para ser abrumada. ¿Lo matarían aquí, delante de todos? ¿O se trataba de capturarlo? ¿De obligarlo a abdicar? Mi mente barajaba posibilidades mientras mi cuerpo permanecía congelado contra el pilar. Necesitaba moverme, necesitaba avisar a alguien, pero ¿a quién? Si James Carver estaba comprometido, ¿cuántos más lo estaban? Sebastian Thorne estaba cerca del rey, pero 2 de los lobos del este se habían colocado entre él y Ronin. Si estallaba la lucha, Sebastian sería abatido antes de poder llegar hasta su rey. Yo era invisible, siempre lo había sido. La hija olvidada del sanador, con su sencillo vestido gris y su pálido cabello recogido en una trenza práctica, de pie en las sombras, donde pertenecían los sirvientes. Nadie me miraba, nadie lo hacía nunca, lo que significaba que yo era la única que podía moverse libremente. Me temblaban las manos cuando me aparté de la columna. La multitud se había densificado a medida que llegaban más miembros de la manada, atraídos por el espectáculo del anuncio de la unión. Me deslicé entre los grupos de conversación, manteniendo la cabeza gacha. Mi postura era sumisa, solo otra sirvienta, solo otra don nadie. Pero con cada paso que daba hacia el dais, mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de acusar de traición a la compañera elegida por el rey delante de toda la manada reunida. Si me equivocaba, si había malinterpretado esas señales, si la paranoia y la soledad habían distorsionado mi percepción, en el mejor de los casos me exiliarían y en el peor me ejecutarían. Desafiar a alguien de la categoría de Vivian, con nada más que intuición y unas cuantas miradas sospechosas, era una locura. Pero si tenía razón y no hacía nada, Ronan Silver moriría esa noche. El rey que me había dirigido 3 palabras en el funeral de mi padre. El rey cuyo reinado había traído estabilidad tras décadas de guerra. El rey que ahora se encontraba en el dais, creyéndose a salvo, rodeado de traidores. Pensé en mi padre, en cómo me había enseñado a confiar en lo que sentía en mi interior al examinar a los pacientes. El cuerpo dice la verdad, Elena. Me había dicho, solo tienes que escuchar. Ahora estaba escuchando, y todo en mí gritaba peligro. Llegué al borde del dais. Los ojos de Sebastian Thorne me miraron sin reconocerme. Vivian se reía de algo que había dicho un dignatario oriental, con una expresión cálida y comprometida. Ronin estaba ligeramente apartado, con sus ojos gris tormenta, escaneando la multitud con la atención cansada de un hombre que había sobrevivido a varios atentados contra su vida. Esos 2 ojos se posaron en mí durante un instante. Simplemente nos miramos. Vi la pregunta en su mirada. ¿Quién era esa chica de cabello rubio claro, vestida con ropa de sirvienta, que se acercaba al dais durante el anuncio más importante de su reinado? Lo vi catalogar mi apariencia, evaluar el nivel de amenaza, descartarme como insignificante. Entonces di un paso adelante, lo suficiente como para que solo él pudiera oírme, y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Tu prometida te está traicionando. Mi voz temblaba, pero la mantuve firme. Vendrán esta noche. Todo el salón pareció contener la respiración. O tal vez esa fue solo mi percepción, porque Ronan Silverrest se había quedado completamente inmóvil,
con la atención fija en mí con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. De cerca, pude ver las cicatrices que marcaban su rostro, una a lo largo de la mandíbula, otra que desaparecía en la línea del cabello. Marcas de batalla, supervivencia, explica. Una palabra pronunciada tan bajo que ni siquiera Sebastián, que estaba a 1 metro de distancia, pudo oírla. Miré hacia Viven. Seguía conversando, pero algo en su postura había cambiado. Se había fijado en mí. Se había fijado en la atención del rey. «Los lobos del este», susurré con urgencia, «están apostados en todas las salidas. James Carver les ha hecho una señal». Lady Viven no deja de mirarlos, esperando. «¿Quién eres?». La pregunta de Ronan interrumpió mi explicación. «Nadie. No soy nadie, pero tengo razón». Lo miré a los ojos, deseando que me creyera. «Por favor, tengo razón». Durante 3 eternos segundos, estudió mi rostro. Vi el cálculo que se producía detrás de esos ojos de tormenta invernal, sopesando mis palabras contra la lealtad, la paranoia contra el instinto de supervivencia. Entonces, su mano se movió ligeramente, y Sebastian Thorne apareció de repente a nuestro lado, con el cuerpo inclinado para bloquear la vista de Viven. «Tenemos una situación potencial», dijo Ronan, con una voz que aún resonaba en el salón, como si simplemente estuviera saludando a un invitado. «Elena sonríe como si te hubiera dicho algo agradable. Sabía mi nombre». Sonreí. Sentí como si me estuviera poniendo una máscara en la cara, artificial y falsa, pero la mantuve mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sebastian Thorne se movió con cuidadosa naturalidad, colocándose de manera que cualquiera que lo observara pensara que simplemente se estaba uniendo a la conversación del rey con un miembro insignificante de la manada. «¿Nombres?», dijo Sebastian en voz baja, sin apartar la mirada de la multitud. «¿Quiénes concretamente?». James Carver hizo una señal a un hombre cerca de la entrada izquierda. Cabello oscuro, cicatriz en los nudillos. Hay una mujer vestida de verde junto a las mesas de vino que ha hecho una señal a otros 3 para que se dispersen. Ahora están cubriendo todas las salidas. Las palabras salieron a borbotones. Y Lady Viven, ella los está observando. Está esperando algo. Vi cómo Sebastian apretaba la mandíbula. Vi un breve destello de duda cruzar su rostro. James Carver era su amigo. Habían entrenado juntos, luchado juntos. Lo que yo sugería no era solo traición. Era una traición que llegaba hasta los huesos. La mano de Ronan se movió hacia mi codo, con una delicadeza sorprendente para alguien que comandaba ejércitos. Para cualquiera que lo viera, parecería un gesto cortés, un rey reconociendo a un miembro de su manada. Pero yo sentí la fuerza de esos dedos, el poder apenas controlado de un depredador que decide si confiar o destruir. «Sebastián, verifica la posición de James», dijo Ronan, sin perder la sonrisa. «Con naturalidad. Si ella tiene razón, tenemos unos minutos antes de que se muevan. Y si se equivoca», la pregunta de Sebastián tenía un tono cortante, «entonces descubriremos que he desarrollado una interesante paranoia». Los ojos de Ronan se posaron en mí, agudos como el viento invernal. «Pero no creo que se equivoque. He aprendido a confiar en el instinto más que en la política». Sebastián se mezcló entre la multitud con una facilidad entrenada. Me quedé de pie junto al rey, muy consciente de cada mirada que pudiera estar observándonos, de cada segundo que pasaba. Vivian se había desligado de su conversación. Ahora caminaba hacia nosotros, con su vestido carmesí fluyendo como sangre, su expresión perfectamente serena, pero sus ojos eran calculadores, evaluadores. «Ronan, querido», dijo, con una voz que transmitía una calidez que no llegaba a esos ojos fríos. «Has encontrado una nueva amiga. ¡Qué maravilla! Aunque quizá deberíamos volver con nuestros invitados». Lord Ashford esperaba discutir los términos del tratado. «En un momento», dijo Ronan con naturalidad, «Elena me estaba hablando de su padre. Fue nuestro sanador durante muchos años. Me temo que no reconocí debidamente su pérdida cuando falleció. Fue una mentira brillante. Daba una razón para mi presencia, para la atención del rey, para la ligera melancolía que debía mostrar en mi rostro». La sonrisa de Vivian se agudizó. «Qué conmovedor, aunque seguramente el anuncio del vínculo no es el momento adecuado para tales conversaciones». Ella tomó el brazo de Ronan, sus dedos pálidos contra la manga oscura de él. «La manada está esperando». Entonces lo vi. La breve mirada que ella dirigió hacia los lobos del este, comprobando que estuvieran listos. El ataque estaba cerca.
muy cerca. Por supuesto, dijo Ronin, pero su mano permaneció en mi codo. Y cuando Viven trató de alejarlo, él se resistió con sutil firmeza. Aunque siento curiosidad por el trabajo de Elena, las artes curativas siempre me han fascinado. ¿Sabías que la fisiología de los lobos responde de forma diferente a ciertas hierbas dependiendo de su rango? Elena, quizá tú podrías explicarlo. Estaba ganando tiempo, dando tiempo a Sebastián para evaluar la situación, y Viven lo sabía. Vi cómo se le iluminaban los ojos al darse cuenta. Vi cómo su postura pasaba de ser amable a estar alerta. Su mano se deslizó del brazo de Ronin. «Qué académico eres», dijo ella, y ahora la calidez había desaparecido por completo de su voz. Aunque me pregunto, ¿qué ha despertado este repentino interés? Seguramente no sea solo un encuentro casual con la hija de un sanador. El aire entre ellos crepitaba de tensión. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban, ajenas a todo. Pero sentí que el momento se cristalizaba. Sentí que el peligro se condensaba como nubes de tormenta. Entonces Sebastián volvió, con el rostro cuidadosamente neutro, pero con los ojos ardientes. Se acercó a Ronin y le susurró algo que no pude oír. Vi cómo la expresión de Ronin se endurecía. Vi cómo el rey se transformaba en algo antiguo y mortal. «Ya veo», dijo Ronin en voz baja. Luego, más alto, proyectando su voz por todo el salón con fuerza autoritaria. «Sebastián, asegura las puertas. Solo la salida norte. Todos los demás permanezcan dentro». El salón estalló en murmullos confusos. El rostro de Viven se puso pálido, luego se sonrojó de furia. «Ronin, ¿qué eres? Guardias leales a la corona. Rebelaos ahora mismo». La voz de Ronin atravesó el ruido como una espada. «Tenemos traidores entre nosotros». Todo sucedió a la vez. La mano de James Carver se dirigió a su arma. Los lobos del este, dispersos por todo el salón, se movieron de repente, con precisión coordinada, sacando las espadas que habían ocultado bajo sus trajes formales. Viven se apartó de Ronin, con la mano metida en su vestido. Pero Ronin se movió más rápido que el pensamiento y le agarró la muñeca antes de que pudiera sacar el arma que llevaba escondida. Ella gruñó de verdad, y vi cómo sus ojos brillaban con un destello dorado mientras su lobo salía a la superficie. «No lo hagas», dijo Ronin, y había algo en su voz que hizo que todos los lobos del salón se quedaran paralizados. La orden del alfa, absoluta e innegable. «Retírense todos, están rodeados». Estaba fanfarroneando. Tenía que estarlo. Los lobos del este superaban en número a sus leales guardias, y la mitad de la manada no sabía en quién confiar ni qué estaba pasando. Pero Ronin se mantuvo en ese estrado como si no solo comandara a los lobos, sino a la realidad misma, y su absoluta certeza hizo que incluso los conspiradores dudaran. Sebastián se había movido para interceptar a James Carver. Otros guardias, a los que reconocí como antiguos leales a Silvercrest, rodeaban de repente a los lobos del este con las armas desenfundadas. No era suficiente, ni mucho menos, pero la confusión nos dio unos segundos, y esos segundos lo eran todo. Elena, detrás de mí, ordenó Ronin, y yo me moví sin pensar, mi cuerpo respondiendo a la orden antes de que mi mente se diera cuenta. Él se transformó, manteniendo la muñeca de Viven sujeta en su mano, mientras se colocaba entre mí y el salón lleno de enemigos potenciales, protegiéndome. El rey me estaba protegiendo. «Esto es una locura, Ronin». Viven siseó y su voz había cambiado, más áspera, tocada por el lobo que había debajo. «No puedes luchar contra todos nosotros. Los territorios del este quieren un nuevo liderazgo. Las manadas están cansadas de las viejas costumbres de tu padre, de tu constante neutralidad. Únete a nosotros y podrás conservar tu trono. Resiste». «¿Y qué?». La voz de Ronin era suave, peligrosa. «Me matarás delante de toda la manada. Masacrarás a todos los leales a la corona y esperarás que los territorios acepten tu gobierno manchado de sangre. Has calculado mal, Vivienne, ¿verdad?». Su sonrisa era maliciosa. «James, da la señal». James Carver levantó la mano, y la espada de Sebastian Thorne estaba en su garganta antes de que pudiera completar el gesto. «No lo hagas», dijo Sebastian, y había dolor en su voz, crudo y sangrante. «James, no lo hagas. Llevamos 20 años luchando juntos. No lo eches todo por la borda por sus promesas». Por un instante, el rostro de James Carver se retorció con algo que podría haber sido arrepentimiento. Luego, su expresión se endureció. «Las viejas costumbres están muriendo, Sebastian. Es mejor morir con honor
que servir a un rey que permite que los humanos dicten las leyes de la manada, que se inclina ante consejos y comités en lugar de tomar lo que es nuestro por derecho de fuerza. Así que de eso se trata, dijo Ronin en voz baja. El acuerdo entre humanos y lobos. Tú quieres la guerra. Nosotros queremos la libertad, escupió Viven. Los tratados de tu padre nos han debilitado. Ocultamos lo que somos. Pedimos perdón por nuestra naturaleza. Dejamos que los humanos dicten dónde podemos cazar, cómo podemos vivir. Las manadas del este recuerdan cuando gobernábamos, no servíamos, y están dispuestas a luchar por ese futuro. Los lobos del este habían dejado de fingir. Ahora estaban en formación clara, con las armas desenvainadas, su atención fija en sus líderes. El resto de la manada se apretujaba contra las paredes, atrapada entre la lealtad y el miedo, sin saber quién ganaría y qué bando significaría la supervivencia. Sentí el cuerpo de Ronan tensarse detrás de mí. Sentí que calculaba las probabilidades y las opciones. Nos superaban en número. Incluso con el elemento sorpresa, incluso con algunos guardias leales, esto sería una masacre. Déjame ir, susurré. Te quieren a ti, no a mí. Puedo escapar, dar la alarma, traer refuerzos de... No. La voz de Ronin era tajante. Quédate detrás de mí. Mantente con vida. Es una orden. No soy uno de tus soldados. Esta noche lo eres. Algo cálido floreció en mi pecho. A pesar del terror, a pesar de las espadas y la traición, él no me conocía. No me debía nada más allá de esas 3 palabras pronunciadas en el funeral de mi padre. Pero me había creído cuando le advertí. Había actuado basándose en la palabra de una don nadie, y ahora me protegía como si importara, como si mereciera la pena protegerme. Viven se rió, con una risa aguda y amarga. Qué noble el gran rey Ronin, protegiendo a una sirvienta mientras su reino se desmorona. Siempre fuiste sentimental, por eso perderás. Ella tiró de su mano, de forma repentina y violenta, y esta vez su lobo se liberó por completo. Los huesos se rompieron y se reformaron, el pelaje se onduló sobre la piel, y de repente, un enorme lobo oscuro se erigió donde antes estaba la dama, con los dientes afilados y los ojos ardientes de furia salvaje. La transformación de Ronin fue más rápida, un movimiento borroso que mis ojos no pudieron seguir, y entonces, un lobo del color de las nubes de tormenta se plantó en el dais, más grande que Viven. El poder irradiaba de él en oleadas que me hicieron doblar las rodillas. El salón estalló en caos. Los lobos se transformaron por todas partes, y la reunión formal se disolvió en gruñidos y chasquidos de dientes. Tropecé hacia atrás, tratando de mantenerme fuera del camino, mientras los cuerpos chocaban a mi alrededor. Sebastián luchaba en forma humana, sus espadas silbando en el aire mientras se enfrentaba a James Carver. Otros guardias se enfrentaron a los lobos del este, superados en número pero luchando con desesperada lealtad. Y en el dais, Ronin y Viven se rodeaban el uno al otro. 2 depredadores alfa preparándose para destrozarse mutuamente. Yo no podía transformarme. Nunca había podido, a pesar de mi linaje. Era mi vergüenza secreta, la debilidad que me marcaba como inferior a los demás. Ahora, rodeada de lobos capaces de destrozarme sin esfuerzo, nunca me había sentido más vulnerable. Un cuerpo se estrelló contra mí, un lobo oriental, con las fauces cerradas, y grité, levantando los brazos en una defensa inútil. Los dientes nunca me alcanzaron. Ronin estaba allí, enorme y aterrador, con las fauces cerradas alrededor del cuello del atacante y lanzándolo a un lado como si fuera un muñeco de trapo. Se colocó sobre mí, como un escudo viviente, mientras a nuestro alrededor la batalla se recrudecía. Nunca había visto a nadie como él. Cada movimiento era violencia controlada, cada golpe calculado y devastador. No solo luchaba, dominaba, su presencia alfa hacía que incluso los lobos enemigos dudaran antes de atacar. Pero eran tantos, y él me protegía en lugar de aprovechar su ventaja. Y me di cuenta con horror creciente de que su nobleza podría matarnos a los dos. «¡Vete!», grité por encima del caos. «Me esconderé. Vete, tienes que hacerlo», gruñó, y el sonido vibró en mis huesos. No iba dirigido a mí. Era una orden para que me quedara agachada, a salvo, confiando en él. Así que me acurruqué debajo de él y confié, mientras el reino se desmoronaba a nuestro alrededor. La batalla duró 7 minutos. Lo sé porque conté cada segundo.
agachada debajo de la enorme figura de Ronin, mientras la sangre salpicaba el suelo de piedra y el aire se llenaba de gruñidos que me perseguirían en mis pesadillas durante años. 7 minutos de violencia que parecieron horas viendo a Sebastian Thorne moverse como la muerte misma, viendo a lobos leales caer y levantarse y volver a caer. Cuando terminó, el silencio fue peor que el caos. Ronin volvió a su forma humana sobre mí, con la respiración entrecortada, el cuerpo marcado por heridas que ya comenzaban a sanar. Me ofreció su mano y yo la tomé, dejando que me ayudara a levantarme. Me temblaban las piernas. Mi vestido gris estaba rasgado y manchado de sangre. Ninguna era mía. Todas eran testimonio de lo cerca que había estado la muerte. El gran salón parecía un campo de batalla. Había cadáveres esparcidos por el suelo, algunos volviendo lentamente a su forma humana. Otros seguían atrapados en su forma de lobo. La mayoría estaban inconscientes, sometidos por guardias leales que ahora montaban guardia con las armas desenfundadas. Algunos nunca volverían a levantarse, víctimas de un golpe de estado que había fracasado antes de empezar realmente. James Carver estaba arrodillado en el centro del salón. La espada de Sebastián aún le apuntaba a la garganta, con la mirada baja, derrotado. Los lobos orientales que habían sobrevivido se rindieron uno por uno, su rebelión aplastada por el dominio abrumador de Ronin, y Viven yacía desplomada al pie del dais. Su cabello oscuro estaba enmarañado con sangre y su respiración era superficial. Ronin había sido preciso en su violencia. La derrotó sin matarla, aunque sospechaba que la misericordia duraría poco una vez que comenzaran los interrogatorios. Elena. La voz de Ronan era áspera, dañada por la transformación y la batalla. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Ahora que el peligro inmediato había pasado, la reacción se estaba manifestando. Mis manos no dejaban de temblar. El olor metálico de la sangre me revolvió el estómago. Había visto heridas antes, incluso las había tratado, pero esto era diferente. Se trataba de violencia premeditada. La manada se estaba volviendo contra Pac. ¿Todo lo que mi padre me había enseñado para curar se había convertido en daño? Mírame. La mano de Ronan me sujetó la barbilla, inclinando mi cara para que lo mirara a los ojos. Todavía tenían el brillo dorado de su lobo, salvajes y ancestrales. Respira. Ahora estás a salvo. Nunca. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Nunca había visto algo así. Lo sé. Su pulgar me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. Pero lo has hecho bien. Fuiste valiente. Me salvaste la vida esta noche, Elena Whitmore. El uso de mi nombre completo me tranquilizó de alguna manera. Me recordó que seguía siendo yo misma, la hija del sanador, incluso en este salón de violencia. Me concentré en respirar, en el calor sólido de la mano de Ronan, en el hecho de que habíamos sobrevivido. Sebastián se acercó, con su ropa formal destrozada y manchada de sangre. La sala está segura. 23 conspiradores detenidos, incluidos Carver y la mujer Ashford. 5 víctimas, todos atacantes. Nuestra gente está herida, pero viva. ¿Los guardias exteriores? Preguntó Ronan. Leales. La conspiración no se extendió más allá de los que estaban en la sala. Los ojos de Sebastián se posaron en mí y vi una reevaluación en su mirada. Ella tenía razón en todo. Las señales, el posicionamiento. Incluso James, ¿cómo lo sabías? No lo sé, admití. Solo vi el patrón. La forma en que se movían, la forma en que ella los observaba, me parecía extraña. Instinto, dijo Ronan. El tipo que no se puede enseñar. Me soltó y dio un paso atrás para inspeccionar el salón, enderezando la postura, con la autoridad envolviéndolo como un manto, a pesar de sus heridas y su ropa rasgada. Sebastián, lleva a los prisioneros a las celdas inferiores. Quiero guardias turnándose por turnos, que nadie los vigile solo. No confíes en nadie que no hayamos verificado. Y la manada. Sebastián señaló a la multitud que seguía apretujada contra las paredes, con expresiones que iban desde la conmoción hasta el alivio, pasando por una sospecha persistente. Ronan se quedó en silencio un momento, con la mandíbula apretada. Luego se movió hacia el centro del dais, con una presencia que atraía todas las miradas de la sala. Esta noche han sido testigos de una traición, dijo, con una voz que llegaba a todos los rincones. Habéis visto como lobos en los que confiabais. Lobos que decían ser leales intentaron acabar con mi reinado y arrastrarnos a la guerra. Han fracasado, pero su intento revela un veneno que se ha extendido por nuestros territorios. La creencia de que la fuerza significa dominación.
que nuestra naturaleza requiere violencia contra los más débiles que nosotros. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Los tratados de mi padre no eran debilidad, eran sabiduría. Somos lo suficientemente poderosos como para destruir, lo que significa que somos lo suficientemente poderosos como para elegir la misericordia, lo suficientemente fuertes como para matar, lo que significa que somos lo suficientemente fuertes como para proteger. Los territorios orientales quieren la guerra. En su lugar obtendrán justicia. Todos los conspiradores serán juzgados. Todas las manadas que apoyaron esta rebelión responderán por ello, pero no nos convertiremos en los monstruos que ellos querían que fuéramos. La sala permaneció en silencio, pero vi cabezas asintiendo, vi cómo la tensión en los hombros se aliviaba. Ronin tenía ese don, la capacidad de tomar el caos e imponer el orden mediante la fuerza de su voluntad y palabras cuidadosamente elegidas. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud. Esta mujer, el Elena Whitmore, me salvó la vida esta noche. Arriesgó todo para advertirme de la traición cuando habría sido más seguro permanecer en silencio. Vio lo que otros no vieron, habló cuando otros se habrían escondido y se mantuvo a mi lado cuando comenzó la lucha. Recuerden su nombre, recuerden su valentía. El calor inundó mis mejillas. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí y yo quería desaparecer, hundirme en el suelo de piedra y escapar de tanta atención. Se suponía que debía ser invisible, segura en mi oscuridad, pero Ronin acababa de pintar una diana en mi espalda. Me había hecho visible de una forma que me aterrorizaba. Sebastián, acompaña a Elena a los aposentos de invitados de la Torre Norte. Ronin continuó. Poned guardias en su puerta. Nadie entrará sin mi permiso. No es necesario. Empecé a protestar, pero la mirada de Ronin me silenció. Es extremadamente necesario. Esta noche te has ganado enemigos, Elena. Enemigos poderosos. Hasta que conozca el alcance total de esta conspiración, hasta que se identifique y se castigue a todos los traidores, estarás en peligro. Su expresión se suavizó ligeramente. Considéralo custodia protectora y gratitud. Sebastián se acercó a mí, y su sospecha anterior se había transformado en algo parecido al respeto. Por aquí, señorita Whitmore. Lo seguí por el pasillo, muy consciente de las miradas que seguían mis movimientos, de los susurros que comenzarían en cuanto me fuera. La hija del sanador invisible se había vuelto visible, y no estaba segura de si eso era una salvación o una maldición. La Torre Norte estaba reservada para dignatarios visitantes e invitados de honor. Nunca había estado dentro, solo había vislumbrado sus elegantes ventanas desde fuera. Ahora, Sebastián me condujo por unas sinuosas escaleras de piedra hasta una habitación que hacía que mi cabaña pareciera el armario de un sirviente. Las paredes estaban cubiertas de ricos tapices. Una chimenea ornamentada ardía en el hogar. La cama era más grande que toda mi zona de descanso en casa, cubierta de pieles y sábanas que probablemente costaban más que todas mis posesiones. El rey quiere que estés cómoda, dijo Sebastián, colocándose junto a la puerta. Y segura, estaré fuera si necesitas algo, Sebastián. Me volví hacia él. James Carver, era tu amigo. Lo siento. Su expresión se quebró por un momento, dejando ver el dolor que ocultaba. Él tomó su decisión. Todos lo hacemos. Me le estudió con esos ojos penetrantes. Tú has tomado la tuya esta noche. Ha hecho falta valor para decir lo que has dicho. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, convenciéndose de que lo había imaginado. Yo casi lo hago, admití. Casi me voy, pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Asintió con la cabeza hacia la habitación. Descansa un poco. Mañana va a ser complicado. Se marchó y oí el ruido de los guardias tomando posiciones fuera. Estaba sola por primera vez desde que comenzó el caos y la reacción me golpeó como un golpe físico. Las piernas me fallaron y me desplomé en el borde de la cama, con todo el cuerpo temblando. Lo había hecho. Había advertido al rey. Había sobrevivido a una batalla que debería haberme matado. Y ahora no tenía ni idea de lo que vendría después. Era imposible dormir. Caminaba de un lado a otro de la habitación mientras la noche se hacía más profunda. Mi mente repetía cada momento. Los ojos fríos de Viven, los lobos orientales extendiéndose, la mano de Ronan en mi codo, la violencia que siguió. Cada vez que cerraba los ojos, veía dientes, sangre y cuerpos cayendo. Cerca del amanecer, alguien llamó suavemente a la puerta.
Oí la voz de Sebastián hablando con quienquiera que fuera. Entonces se abrió la puerta. Entró una mujer, mayor, con canas y ojos amables. Llevaba una bandeja con comida y ropa limpia. «Soy Martha», dijo con dulzura. «El rey me ha pedido que me ocupe de tus necesidades. Debes de estar agotada, querida. No puedo dormir», admití. Nadie podría después de una noche como esa. Dejó la bandeja en el suelo y, para mi sorpresa, me tomó las manos entre las suyas. «Conocí a tu padre. Él asistió al parto de mis 2 hijos y salvó a mi hijo menor de la fiebre cuando los demás curanderos se habían dado por vencidos. Era un buen hombre. Habría estado orgulloso de ti esta noche». Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sé lo que hice. Es solo que no podía quedarme callada. Eso es exactamente lo que él habría dicho. Martha me apretó las manos. «El rey quiere verte más tarde, hoy, después de terminar con los interrogatorios. Hasta entonces, intenta comer algo. Intenta descansar. Aquí estás a salvo». Se marchó y me obligué a comer el pan y el queso que me había traído, a beber la infusión de hierbas que sabía a manzanilla y a algo más fuerte, algo destinado a calmar los nervios y aliviar el trauma. Finalmente, cuando la luz del amanecer se coló por las ventanas, el cansancio pudo más. Me acurruqué en la enorme cama, todavía con mi vestido roto y manchado de sangre, y caí en un sueño oscuro y sin sueños. Me desperté con la luz de la tarde y el sonido de voces fuera de mi puerta. Durante un momento de desorientación, no recordé dónde estaba. Entonces, todo volvió a mi mente. El pasillo, la batalla, la sangre. Me senté lentamente, con todos los músculos doloridos por la tensión que había mantenido durante horas. Alguien había dejado ropa limpia mientras dormía. Un vestido sencillo de color azul oscuro, mucho más bonito que cualquiera de los que yo tenía. También había una palangana con agua tibia y jabón que olía a lavanda. Me lavé lo mejor que pude, frotando la sangre y el sudor, y luego me vestí con la ropa prestada. Me quedaba casi perfecta, lo que significaba que alguien había prestado atención a mi talla. ¿Ronin había ordenado ese nivel de detalle? La idea hizo que algo se agitara en mi pecho. Otro guardia, más joven y con ojos nerviosos, abrió la puerta cuando llamé. «Señorita Whitmore, el rey solicita su presencia». «Si está lista, ¿dónde?», pregunté. «En su estudio privado. Yo la acompañaré». Lo seguí por pasillos que nunca había visto. Pasamos junto a tapices que representaban la historia de la manada y batallas ya terminadas. Subimos las escaleras hasta el nivel más alto de la torre principal, donde las habitaciones personales del rey ocupaban toda una planta. El guardia llamó a una pesada puerta de roble y la abrió al recibir la orden desde dentro. Ronan estaba de pie junto a una ventana con vistas a los territorios, de espaldas a mí. Se había cambiado de ropa y llevaba unos sencillos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Las heridas de la noche anterior se habían curado y solo quedaban unas finas cicatrices que desaparecerían al día siguiente. Pero había tensión en sus hombros, cansancio en su postura, que delataba una noche de insomnio dedicada a lidiar con las secuelas de la traición. «Elena», dijo sin volverse. «Entra, cierra la puerta». Lo hice, con el corazón latiéndome con fuerza. Estábamos solos, el rey y la hija del sanador, solos en su estudio privado, y yo no tenía ni idea de lo que quería de mí. Finalmente, se volvió. Sus ojos azules tormentosos estudiaron mi rostro con la misma intensidad de la noche anterior. Pero algo había cambiado. El peligro inmediato había pasado. Ahora había tiempo para preguntas, para consecuencias, para lo que fuera que viniera después. «Dime cómo lo supiste», dijo en voz baja. «La verdad, no el instinto ni los patrones. ¿Cómo supiste realmente de la traición?» Tragué saliva con dificultad, porque la verdad era más extraña que el instinto, más extraña de lo que había admitido ante nadie. La verdad era que llevaba 2 años observando a Ronan Silverrest, desde el funeral de mi padre, aprendiendo sus patrones y conociendo a su gente, porque no podía dejar de pensar en el rey que había pronunciado 3 palabras que lo habían significado todo para una chica afligida. Y esa verdad me aterrorizaba más que cualquier batalla. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de expectación. Ronin esperó, paciente como una piedra, mientras yo luchaba por decidir cuánta verdad revelar. Demasiado poco y él percibiría el engaño. Los alfas siempre lo hacían. Demasiado y revelaría la patética realidad de una chica solitaria
que había construido fantasías en torno a la amabilidad casual de un rey. Presto atención, dije finalmente, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Es lo que hacen los sanadores. Estamos atentos a los síntomas, a los patrones que otros pasan por alto. La fiebre antes de la infección, la tensión antes del colapso. Lo miré a los ojos, obligándome a no apartar la mirada. Llevo años con la manada, aunque nadie se fije en mí. Conozco los ritmos. Anoche sentí que algo iba mal. «¿Conocías a James Carver?», dijo Ronan. No era una pregunta. Mi padre trató a su esposa cuando estaba enferma. James visitó nuestra cabaña varias veces y trajo provisiones como pago. El recuerdo me dolía. Era amable con nosotros. Por eso me costó tanto creerlo cuando vi la señal. Ronan se alejó de la ventana y se sentó en una silla cerca de la chimenea. Me indicó el asiento frente a él. Una invitación, no una orden. Me senté muy consciente de la intimidad de ese lugar, de estar a solas con él en un espacio que olía a cuero, pino y algo indefiniblemente suyo. Sebastián completó los interrogatorios iniciales. Dijo que la conspiración era más profunda de lo que pensábamos. Estaban involucradas 12 manadas de los territorios orientales, coordinadas por la familia de Viven. Llevaban meses planeándolo. El anuncio de la unión era la oportunidad perfecta. Todos reunidos, los guardias relajados, mi atención dividida. «¿Qué les pasará?», pregunté en voz baja. «¿Justicia?». Su voz se endureció. «Los territorios de Ashford quedarán bajo la supervisión de la corona. Los conspiradores serán juzgados. James Carver». Hizo una pausa y vi cómo el peso de esa traición en particular se apoderaba de él. «James será ejecutado. Lo ha admitido todo». No mostró remordimiento. Dijo que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad. Pensé en el hombre que le había llevado medicinas a mi padre, que había sonreído y contado chistes para aliviar el dolor de un moribundo. ¿Cómo podía alguien volverse tan retorcido como para traicionarlo todo por una ideología? «Estás pensando que una vez fue bondadoso», observó Ronan, preguntándose cómo la bondad se convierte en traición. «¿Cómo pudiste? Tu rostro muestra todo lo que sientes. ¿Es?». Se detuvo y algo brilló en su expresión. Inusual. La mayoría de los lobos aprenden a ocultar sus pensamientos desde temprano. «Tú nunca lo hiciste. Nunca lo necesité», dije. «Nadie me mira lo suficiente como para leer lo que pienso. Yo te estoy mirando ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no me atreví a examinar. Sentí calor en el cuello, pero me negué a apartar la mirada si él me estaba mirando. Que lo viera. Que viera a la chica que había pasado 2 años catalogando sus movimientos, aprendiendo su horario, inventando razones para estar cerca de los lugares por los que podía pasar. Que viera lo patética que era. Pero lo que vi reflejado en sus ojos no fue disgusto ni lástima. Fue curiosidad, interés, algo que me dejó sin aliento. «¿Por qué me creíste?», le pregunté, necesitando romper la tensión. «Anoche, cuando te advertí, no me conocías. No tenías motivos para creer en mi palabra antes que en la de Viven». Ronan se recostó, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «¿Recuerdas el funeral de tu padre?». La pregunta me pilló desprevenida. «Sí, tú estabas allí. Me hablaste». Dije 3 palabras. «Tu padre sirvió bien», observó mi reacción. «¿Lo recuerdas?». «Por supuesto que lo recuerdo. Eres el rey. No tenías por qué reconocerme. No es por eso por lo que lo recuerdas». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo recuerdas porque esas 3 palabras importaban. Porque entre una multitud de gente que ofrecía condolencias sin sentido, alguien vio realmente tu dolor. ¿Tengo razón?». No podía hablar, no podía respirar. Él lo había visto, me había visto. No solo anoche, sino hace 2 años. En ese momento, lo había repasado 1000 veces en mi memoria. «Yo también te recuerdo, Elena», continuó Ronan, ahora con voz más suave. La chica rubia de la última fila que no lloró, pero que parecía estar sosteniendo el mundo con su sola voluntad, que agradeció a todos correctamente, mantuvo la compostura y se ocupó de todos los detalles del servicio mientras se desmoronaba por dentro. «Recuerdo haber pensado que tu padre había criado a alguien extraordinario. Nunca», mi voz se quebró, «nunca volviste a hablarme después de eso». «No», asintió. «Porque yo soy el rey y tú eres miembro de la manada y hay protocolos, límites. Y porque me fijé en ti, Elena. Me fijé en cómo te movías por la manada como un fantasma, invisible para todos los demás.
Me fijé en que estabas en el mercado cada tercer jueves cuando hacía mi inspección semanal. Me fijé en que me observabas. Oh dioses, él lo sabía. Todo este tiempo, yo había pensado que era invisible, pero él me había visto. Lo había visto todo. No lo era. Empecé, pero luego me detuve. ¿Qué sentido tenía mentir? No era mi intención ser obvia. No lo fuiste, no para los demás. Una leve sonrisa tocó sus labios, la primera que le había visto. Transformó su rostro, suavizó los rasgos duros y le dio un aire casi juvenil. Pero estoy entrenada para detectar amenazas y anomalías. Y la hija de un sanador que seguía apareciendo en mi visión periférica definitivamente calificaba como una anomalía. Dejaré de hacerlo, dije rápidamente, mortificada. No era mi intención hacerte sentir incómoda. Es solo que, después del funeral, quería... No sé lo que quería. Lo siento. No te disculpes. Su voz volvió a sonar autoritaria. Y no pares. ¿Sabes por qué te creí anoche, Elena? Porque yo también te he estado observando cómo te mueves, cómo piensas, cómo ves patrones que otros pasan por alto. Cuando te acercaste a los Dis con aspecto aterrorizado pero decidida, cuando susurraste esa advertencia, supe inmediatamente que no mentías. No porque pudiera verificar la información, sino porque sabía que tú sabías que no te arriesgarías a menos que estuvieras absolutamente segura. La habitación me pareció demasiado pequeña, de repente el aire demasiado enrarecido. Esta conversación había derivado hacia un territorio que nunca había imaginado, hacia posibilidades que aceleraban mi corazón y me hacían sudar las palmas de las manos. ¿Y ahora qué pasa?, logré preguntar. Ronan se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Ahora nos ocupamos de las consecuencias. Los territorios orientales necesitarán un nuevo liderazgo. La manada necesita garantías de que la amenaza está controlada y tú, se volvió hacia mí, tú necesitas protección. Los conspiradores que hemos capturado no son los únicos implicados. Todavía hay lobos en libertad que te culpan por el fracaso del golpe. Querrán venganza. Puedo volver a mi cabaña, dije. Aunque la idea de estar sola allí ahora me llenaba de pavor. Mantente fuera de la vista. Vuelve a ser invisible. No. La palabra era definitiva. Ya no serás invisible, Elena. Anoche eso cambió. La manada ahora conoce tu nombre. Sabe lo que hiciste. No puedes borrar ese conocimiento. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No soy importante. No soy nadie. Eres alguien que me salvó la vida. Cruzó la distancia entre nosotros en 3 zancadas y se agachó para quedar a la altura de mis ojos. Eres alguien lo suficientemente valiente como para decirle la verdad al poder. Alguien que ve lo que otros no ven. Eso te hace valiosa, Elena. Eso te hace peligrosa para mis enemigos, lo que significa que debes permanecer cerca, donde pueda protegerte. ¿Cerca?, repetí, sin creer lo que estaba oyendo. ¿Te refieres a la torre, como invitada? Me refiero a mi casa, como... Hizo una pausa, pensativo. Mi sanadora personal. Es un puesto que ha estado vacante desde que murió tu padre. Tienes la formación necesaria. Has demostrado tu lealtad, y eso te da estatus, protección, una razón legítima para estar cerca de mí, cerca de él. Las palabras resonaron en mi mente, entremezcladas con deseo, miedo e incredulidad. La gente hablará, dije débilmente. La gente siempre habla. Déjalos. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo rubio detrás de la oreja. El gesto fue tan casual, tan íntimo, que me dejó sin aliento. A menos que no quieras el puesto, no te obligaré, Elena. Si prefieres volver a tu cabaña, aceptar diferentes medidas de protección, respetaré tu decisión. Debería decir que no. Debería retirarme a un lugar seguro, a la vida invisible que había conocido. Estar cerca de Ronan sería una tortura. Verlo a diario, servirlo profesionalmente, mientras deseaba cosas que nunca podría tener. Él era un rey. Yo no era nadie. Fuera lo que sentía en ese momento, fuera lo que creía ver en sus ojos, no podía ser real. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue, sí, acepto. Su sonrisa volvió, esta vez más cálida. Bien, Martha te ayudará a trasladar tus pertenencias. Tendrás un alojamiento cerca de las salas de curación, más grande que tu cabaña y mejor equipado. Sebastián asignará guardias para que te escolten cuando tengas que visitar a pacientes en las zonas más bajas de la manada.
¿Cuándo empiezo? Le pregunté. Ya has empezado. Se puso de pie y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Lo primero es asegurarse de que estoy completamente curada de lo de anoche. Algunas de esas heridas eran más profundas de lo que parecían. Era mentira. Podía ver que ya estaba completamente curado. Su fisiología de lobo hacía que las lesiones que habrían dejado incapacitado a un humano se curaran rápidamente. Pero eso me dio algo que hacer. Una tarea en la que concentrarme además de la forma en que me hormigueaba la piel donde él me había tocado. De todos modos, lo examiné, de forma profesional, a pesar del caos que sentía en mi pecho. Revisé sus costillas, donde Viven le había asestado un golpe brutal. Su hombro, donde un lobo oriental había logrado burlar su guardia. Mis dedos recorrieron las cicatrices que se estaban desvaneciendo, buscando fracturas en el hueso que pudieran no haberse soldado correctamente, buscando signos de daños internos que su lobo pudiera haber pasado por alto. Se quedó completamente quieto mientras lo evaluaba, mirándome a la cara con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Estás completamente curado», dije finalmente, dando un paso atrás. «Cualesquiera que fueran las lesiones que sufriste, tu lobo se encargó de ellas. Entonces supongo que tendré que encontrar otras razones para requerir tu atención profesional», dijo. Y había algo en su tono que hizo que mi pulso se acelerara. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Sebastián entró sin esperar permiso, con expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo. «El hermano de Vivian acaba de llegar con un contingente armado. Exige su liberación y amenaza con la guerra si procedemos con la ejecución». La expresión de Ronin se endureció al instante. El momento de debilidad se desvaneció. «¿Cuántos soldados?» «50. Fuertemente armados. Acampan en la frontera sur, justo fuera de nuestro territorio». «Una declaración», dijo Ronin en voz baja. «Me está obligando a tomar una decisión. Si me echo atrás, pareceré débil. Si sigo adelante, puede que tengamos la guerra que Vivian quería de todos modos». «¿Qué vas a hacer?», le pregunté. Me miró, y vi cómo el peso del liderazgo se posaba sobre él como una armadura. «¿Qué? Tengo que hacerlo. Sebastián, reúne al consejo. Nos reuniremos en 1 hora». Sus ojos volvieron a posarse en mí. «Elena, tú también vendrás a la reunión del consejo». «No lo haré. Ahora eres mi sanadora. Tienes derecho a asistir». Y se detuvo. «Quiero que estés allí. Tu perspectiva». Sebastián levantó las cejas, pero no dijo nada. Solo asintió y se marchó para cumplir las órdenes. Ronin se acercó a un armario y sacó ropa formal. La vestimenta real que llevaría para enfrentarse a su consejo y tomar decisiones que podrían conducir a la guerra. «Tengo que prepararme. Martha vendrá a buscarte en 45 minutos. Vístete con algo formal. No será una reunión informal». Me dirigí hacia la puerta, pero luego me di la vuelta. «Ronin, gracias por creerme, por protegerme, por verme». Su expresión se suavizó de nuevo por un momento. «Elena, llevo 2 años viéndote. No voy a dejar de hacerlo ahora». La puerta se cerró detrás de mí y me apoyé contra ella. Mi corazón latía con fuerza. Todo había cambiado. Mi vida, mi estatus, mi relación con el rey al que había observado desde las sombras durante tanto tiempo, y ahora podría estar llegando la guerra, provocada por el mismo acto que le había salvado la vida. Regresé a mi habitación en la torre en unos días. Martha llegó poco después con un vestido, de color verde oscuro, elegante pero no ostentoso, adecuado para una sanadora que asistía a un consejo de guerra. Me ayudó a vestirme, me peinó mi pálido cabello con un estilo que parecía profesional en lugar de informal. «Lo estás haciendo bien, querida», dijo amablemente. «Sé que todo esto debe parecer abrumador. No sé lo que estoy haciendo», admití. «En realidad, ninguno de nosotros lo sabe. Simplemente seguimos adelante y esperamos tomar las decisiones correctas». Me apretó el hombro. «El rey confía en ti. Eso no es poca cosa. No confía fácilmente». «¿Por qué no?». Martha dudó y luego dijo en voz baja. «Porque todos quieren algo de él. Poder, favores, acceso. Ha aprendido a ver a las personas como activos o amenazas. Nada entre medias, excepto tú». Sonrió. «Le advertiste cuando no tenías nada que ganar y todo que perder. Por eso confía en ti, porque no querías nada. Pero yo sí quería algo. Lo quería a él. Lo había querido desde aquellas 3 palabras en el funeral de mi padre. Desde que miré esos ojos gris tormenta y me sentí vista por primera vez en mi vida.
Simplemente no esperaba que él me quisiera a mí también. La sala del consejo estaba construida para intimidar. Los techos abovedados desaparecían en las sombras y una enorme mesa tallada en un solo roble dominaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto que habían acogido a los líderes de la manada durante 3 siglos. Nunca había estado dentro. Pocos fuera de la élite gobernante lo habían estado. Ahora estaba de pie cerca de la puerta con Sebastián, viendo a los miembros del consejo entrar con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas disimulada. Lord Brennan, señor de los territorios del sur, Lady Catherine, que controlaba los pactos occidentales, el anciano Thomas, guardián de la ley de la manada, y una docena más, todos mayores que yo, todos infinitamente más poderosos. Tomaron asiento con la confianza de quienes han nacido para ejercer la autoridad, sin apenas mirar a la chica rubia del vestido verde, que no tenía nada que hacer allí. Entonces entró Ronin y la energía de la sala cambió. Ahora vestía la indumentaria formal, ropa negra bordada con hilo de plata que reflejaba la luz y una pesada cadena de mando sobre los hombros. Pero era su presencia, más que su ropa, lo que llamaba la atención. Se movía como si contuviera la violencia, como una tormenta que decide si estallar o pasar pacíficamente. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos, tomando asiento a la cabecera de la mesa. «Lord Ashford ha traído una fuerza armada a nuestra frontera y exige la liberación de su hermana. Afirma que no tenemos autoridad para retenerla, que el anuncio de su compromiso le otorgaba inmunidad diplomática y que ejecutarla se consideraría un acto de guerra». «Absurdo», gruñó Lord Brennan. «Intentó cometer regicide. La pena está clara». «¿Lo está?», preguntó Lady Catherine con voz suave. «Peligrosa. Se suponía que la alianza Ashford uniría los territorios. Si ejecutamos a Viven, perderemos por completo los pactos orientales. Puede que ganemos una guerra, pero ¿a qué precio? ¿Cuántos de los nuestros morirán para demostrar algo?» «No se trata de demostrar nada», dijo Sebastián con dureza. «Se trata de justicia, de demostrar que la traición tiene consecuencias». La discusión se intensificó y las voces se alzaron mientras el consejo se dividía en facciones. Algunos exigían la ejecución inmediata de Viven, otros aconsejaban la negociación, otros sugirieron el exilio como compromiso. Me quedé en silencio, observando el rostro impasible de Ronin, mientras su consejo se dividía por una decisión que solo él podía tomar. Finalmente, el anciano Thomas levantó la mano y la sala se cayó. «Quizás», dijo lentamente, «deberíamos escuchar a quien descubrió la conspiración. Señorita Whitmore, usted estaba allí, vio lo que pasó. ¿Qué cree que deberíamos hacer?» Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de su atención, el juicio implícito en sus miradas. ¿Quién era yo para hablar en esa sala? ¿Qué me daba derecho a hacerlo? Pero Ronin asintió levemente y encontré mi voz. «Creo», dije con cautela, «que Vivian Ashford quería la guerra, quería que la ejecutaran, quería que su hermano tomara represalias, quería que los territorios se desgarraran. Ese fue siempre el plan, matar al rey y comenzar una guerra, o fracasar y comenzar una guerra de todos modos. Cualquiera de los dos resultados le servía para sus propósitos». Lady Catherine se inclinó hacia adelante. «Continúa. Si la ejecutáis, le daréis exactamente lo que quería. Los territorios orientales se unirán en torno a su martirio y libraremos una guerra que nos debilitará a todos». Respiré hondo, tratando de comprender la lógica. «Pero si mostráis misericordia, si la exiliáis, la despojáis de su rango y sus territorios, pero le perdonáis la vida, le negáis ese martirio, demostráis a los pactos orientales que somos lo suficientemente fuertes como para ser misericordiosos, que no necesitamos demostrar nuestro poder mediante la violencia». «La misericordia nos hace parecer débiles», objetó Lord Brennan. «¿De verdad?». Lo miré a los ojos. «¿O nos hace parecer seguros, lo suficientemente seguros de nuestra fuerza como para no tener que matar para demostrarla?» Se hizo el silencio. Vi cálculo en sus rostros. Los vi sopesando las implicaciones políticas. La expresión de Ronin permaneció neutral, pero algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez, o reconocimiento. «La chica tiene razón», dijo finalmente el anciano Thomas. «La misericordia no es debilidad si sirve a nuestros intereses. Y negarles la guerra a los Ashford podría ser el castigo más cruel que podríamos infligirles. Pero James Carver,
preguntó alguien. Era uno de los nuestros. Su traición es más profunda. James Carver se enfrenta a la ejecución, dijo Ronin, con una voz que cortó la discusión con absoluta autoridad. No tenía inmunidad diplomática, ni valor político. Su muerte sirve a la justicia. Pero Vivian hizo una pausa y me miró a los ojos. Vivian vive, exiliada más allá de nuestras fronteras, despojada de todo rango y propiedad. Dejemos que su hermano la lleve a casa en desgracia. Dejemos que los territorios orientales vean que somos lo suficientemente fuertes como para mostrar misericordia a nuestros enemigos, murmuró el consejo. Pero nadie se opuso abiertamente. En realidad, fue brillante. Ronin les había dado una vía para evitar la guerra y mantener la autoridad, y había utilizado mis palabras para hacerlo, dando tiempo al consejo para aceptar la idea antes de presentarla como su decisión. Enviad un mensaje a Lord Ashford, continuó Ronin. Tiene hasta el amanecer para recoger a su hermana y abandonar nuestro territorio. Si sus fuerzas no se han marchado al amanecer, lo consideraremos una invasión y responderemos en consecuencia. Sebastián asintió y se marchó para cumplir la orden. El consejo siguió discutiendo la logística, la seguridad fronteriza, las implicaciones de la alianza y cómo presentar esta decisión al Pax. Intenté volver a desaparecer entre las sombras, pero la voz de Lady Catherine me detuvo. Señorita Whitmore, ¿podemos hablar? Me acerqué a su asiento con cautela. De cerca, era aún más intimidante. Ojos penetrantes que no se perdían ni un detalle. Un rostro que había sido hermoso antes de que el tiempo lo convirtiera en algo más duro. Eso fue inteligente, dijo en voz baja. Convertir la misericordia en fuerza. ¿Dónde aprendiste política? No la aprendí. Solo me costó encontrar las palabras. Solo intenté pensar en lo que realmente resolvería el problema en lugar de lo que me haría sentir satisfecha. Ella se rió brevemente, sorprendida. La mayoría de la gente nunca aprende esa distinción. El rey eligió bien al traerte a su casa. Solo soy una sanadora. ¿De verdad? Su mirada se agudizó, porque acabas de convencer a un consejo de guerra de que tenga piedad cuando lo que querían era sangre. Eso no es sanar cuerpos, muchacha. Eso es sanar algo mucho más peligroso. Se marchó antes de que pudiera responder, dejándome preguntándome en qué me había metido exactamente. La reunión continuó durante otra hora, pero apenas presté atención a la discusión. Mi mente daba vueltas con las implicaciones. No entendía del todo el peso de unas expectativas que yo nunca había pedido. Finalmente, Ronin dio por concluido el consejo. Salieron en fila, algunos saludándome con la cabeza al pasar, un reconocimiento por parte de personas que ayer habrían pasado a mi lado sin mirarme. Cuando la sala quedó vacía, excepto por nosotros, Ronin permaneció sentado, tamborileando con los dedos un ritmo lento sobre el antiguo roble. «Lo has hecho bien», dijo. Hablé sin pensar. No debería haber dado por sentado que les habías dado la respuesta que necesitaban oír. Se levantó y rodeó la mesa para acercarse a mí. ¿Sabes por qué te traje a esta reunión, Elena? ¿Por qué te pedí tu opinión para que aceptaran la decisión? Lo adiviné. No, porque realmente quería conocer tu punto de vista. Porque en 2 días has demostrado tener más perspicacia sobre las personas y el poder que algunos miembros del Consejo han desarrollado en décadas. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Ves patrones no solo en las lesiones y las enfermedades, sino también en las personas, en la política. Eso es poco común. No entiendo de política, protesté. Entiendes a las personas. Eso es más importante. Levantó la mano y me acarició la cara con la misma fuerza suave de antes. Todos los demás en esa sala estaban jugando, pensando 5 movimientos por delante, calculando ventajas. Tú eras la única que realmente se preocupaba por resolver el problema, por evitar el sufrimiento. Por eso tu solución funcionó. ¿Y si me equivoco? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. ¿Y si la misericordia nos hace parecer débiles y los territorios orientales atacan de todos modos? Entonces lucharemos, dijo simplemente. Pero lucharemos sabiendo que primero intentamos otra vía. Eso es importante, Elena. Es más importante de lo que crees. Su pulgar me acarició la mejilla y no pude respirar. No podía pensar más allá de la calidez de su tacto y la intensidad de sus ojos gris tormenta. Debería irme, susurré. Es tarde y debes de estar agotado. Quédate. La palabra fue suave pero absoluta.
Por favor, quédate un poco más. Así que me quedé, y él me guió hasta una silla cerca de la chimenea, lejos de la solemnidad de la mesa del consejo. Nos sentamos en un cómodo silencio, observando cómo las llamas bailaban sobre los leños. Afuera, la noche se adentraba en el territorio, y en algún lugar, Lord Ashford recibía noticias que salvarían la vida de su hermana, pero destruirían su reputación. «Cuéntame sobre tu padre», dijo Ronin al fin, y así lo hice. Le conté que crecí en la cabaña del curandero, que aprendí a identificar hierbas antes de saber leer, que veía a mi padre tratar todo tipo de dolencias, desde mordeduras de lobo hasta corazones rotos. Le hablé de la paciencia necesaria para ganarse la confianza, de cómo las personas se rebelaban cuando se sentían vulnerables, de la satisfacción de arreglar lo que estaba roto. Él escuchaba con total atención, haciendo preguntas que demostraban que realmente le importaban las respuestas, y poco a poco, con cuidado, comenzó a compartir partes de sí mismo. El peso de heredar una corona a los 23 años, cuando su padre murió en batalla. La soledad del liderazgo. La presión constante de ser fuerte, decisivo, perfecto. ¿Sabes lo que se siente?, preguntó en voz baja. Que todo el mundo quiera algo de ti. No estar nunca seguro de si la gente te ve a ti o solo a la corona. Sí, dije, sorprendiéndonos a ambos. Excepto que, en lugar de una corona, era la invisibilidad. Todos veían lo que necesitaban. La hija del sanador, la sirvienta, la nadie útil. Nunca me vieron a mí. Yo te veo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de significado. Lo miré de verdad y vi más allá del rey, al hombre que había debajo. Vi una soledad que reflejaba la mía. Vi el mismo anhelo de conexión genuina, de alguien que no quería nada más que ser visto a cambio. Yo también te veo, susurré. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándome tiempo para alejarme, tiempo para retirarme a un lugar seguro. No me moví. Sus labios rozaron los míos, suaves, interrogantes, cuidadosos. Luego más profundos cuando respondí. Cuando 2 años de observar y desear cristalizaron en este momento, esta conexión, esta elección que ambos estábamos haciendo, a pesar de todo lo que decía que era imposible, cuando finalmente nos separamos, su frente descansó contra la mía, nuestra respiración entrecortada. Esto es peligroso, dijo. Sé que el consejo se opondrá. Dirán que no eres adecuada, que necesito una alianza política que conozco, repetí. Y no me importa. Su mano se enredó en mi cabello, levantándome la cara. No me importa lo que digan, lo que piensen. Me salvaste la vida, Elena. No solo del golpe de Viven, sino de... Buscó las palabras, de olvidar lo que se siente al ser vista, al ser deseada por algo más que lo que puedo ofrecer. ¿Y qué hacemos?, pregunté. Lo tomamos con calma. Dejemos que la gente se acostumbre a que estés en la casa, en mi círculo íntimo. Dejemos que vean lo que yo veo. Tu inteligencia, tu valentía, tu valor. Su sonrisa era irónica. Y nos esforzaremos mucho por no complicar más las cosas de lo que ya están. Puedo ir despacio, dije, aunque mi corazón latía a toda velocidad. Aunque todo en mí quería atraerlo hacia mí, quería olvidarme de la política y las convenciones, y todas las razones por las que esto no podía funcionar. ¿Puedes? Sus ojos brillaban con algo que podría haber sido diversión, porque llevaba 2 años intentando ir despacio y había sido la experiencia más frustrante de mi vida. Me reí sorprendida y encantada. Llevas 2 años observándome y nunca has dicho nada. Soy el rey. Hay protocolos. Pero ahora sonreía. Sonreía de verdad. Y eso transformó todo su rostro. Aunque al parecer, mi autocontrol solo llega hasta cierto punto, 2 días más y habría inventado alguna excusa para hablar contigo. Probablemente habría fingido necesitar atención médica. Eso es lo que has hecho hoy, le señalé. Sí, y ha funcionado. Se levantó y me ayudó a levantarme. Es tarde, debería dejarte descansar. Mañana habrá nuevas complicaciones. La respuesta de Lord Ashford, la reacción de la manada, la ejecución de James Carver. La mención de James nos hirió a ambos. Fuera lo que había entre nosotros, coexistía con consecuencias reales, con la muerte real. La conspiración había sido detenida, pero el precio se pagaría con sangre. ¿Estarás allí?, le pregunté. En la ejecución tengo que estar. El rey debe presenciar la justicia. Su expresión se ensombreció.
¿Estarás tú? Lo pensé. Pensé en James Carver, que una vez había sido amable, que lo había traicionado todo, que había elegido la ideología por encima de la lealtad, en si quería verlo morir, en si eso era algo que podría soportar. No, dije finalmente. Soy sanadora. No necesito ver la muerte cuando puedo ayudar a evitarla. Él asintió, comprensivo. Entonces haré que Sebastián te acompañe a las salas de curación. Empieza a catalogar lo que necesitarás, los suministros que debemos pedir. Haz que ese espacio sea tuyo. Me acompañó hasta la puerta y su mano encontró la mía en la oscuridad. Gracias, Elena, por todo, por tu valentía, tu perspicacia, por verme. Has cambiado mi vida en 2 días. Estoy deseando ver lo que haces con más tiempo. No te hagas demasiadas ilusiones, le advertí. Solo soy la hija de un sanador que presta atención. No, dijo con firmeza. Eres Elena Whitmore, y eso es más que suficiente. Las siguientes semanas pasaron en una confusión de ajustes y transformaciones. Lord Ashford recogió a su hermana al amanecer, con el rostro tallado en piedra mientras veía cómo cargaban a la deshonrada Viven en un carro como si fuera mercancía común. Las fuerzas armadas se dispersaron sin conflicto y los territorios orientales se sumieron en una paz inquieta. La ejecución de James Carver fue rápida, presenciada por el Consejo y los miembros más antiguos de la manada. Me quedé en las salas de curación, tal y como había prometido, organizando los suministros y tratando heridas leves. Pero sentí el momento en que murió. Sentí el peso colectivo del dolor de la manada por un hombre que había sido amado antes de desaparecer. Mi papel como sanador del rey me dio un estatus que nunca había imaginado. Las personas que durante años me habían ignorado ahora buscaban mi consejo, solicitaban mi presencia en las reuniones, me trataban como si fuera importante. Era abrumador y extraño, y a veces aterrador. Pero Ronin estaba allí, una presencia constante, guiándome a través de la política y los protocolos. Fuimos cuidadosos, muy cuidadosos. Nada de muestras públicas de afecto, nada de favoritismos evidentes. Pero había momentos en los que su mano rozaba la mía al pasarme documentos, en los que sus ojos me buscaban en salas abarrotadas, en cenas privadas en las que hablábamos hasta el amanecer de todo y de nada. La manada empezó a aceptarme poco a poco al principio, y luego con creciente calidez al ver que realmente estaba allí para ayudar, no para alcanzar el poder. Martha se convirtió en mi amiga y guía. Sebastián admitió a regañadientes que yo había tenido razón sobre la conspiración y empezó a tratarme como a un valioso consejero en lugar de como a una anomalía sospechosa. 3 meses después del golpe fallido, Ronin convocó otra reunión del consejo. Asistí como de costumbre, ocupando mi lugar cerca de la puerta. Pero esta vez, cuando todos estaban sentados, se levantó y me hizo un gesto para que me uniera a él en la cabecera de la mesa. Tengo un anuncio que hacer, dijo con voz que denotaba absoluta autoridad. Disuelvo formalmente el compromiso con Ashford. La alianza que representaba murió con la traición de Viven. En su lugar, voy a elegir a mi pareja no por conveniencia política, sino por sus méritos, su valentía y su genuina colaboración. La sala se llenó de susurros. Los ojos de Lady Catherine brillaban con divertida complicidad. Lord Brennan parecía confundido. El anciano Thomas se limitó a sonreír. Ronin tomó mi mano y la levantó para que todos la vieran. Elena Whitmore me salvó la vida. Ha demostrado su lealtad, su sabiduría y su valor para esta manada. Le pido que se ponga a mi lado, no como súbdita, sino como igual, como mi compañera, como vuestra futura reina. Se hizo el silencio. Todas las miradas de la sala se fijaron en mí, y vi cómo se producían los cálculos, la sorpresa, las objeciones, las implicaciones políticas. Entonces, el anciano Thomas se puso de pie. El rey ha elegido bien. Elena Whitmore ha demostrado un coraje y una perspicacia superiores a su edad. Apoyo esta unión. Uno a uno, los miembros del consejo se pusieron de pie en señal de aceptación. Algunos con entusiasmo, otros con reticencia, pero todos reconociendo que Ronan había tomado su decisión y no se dejaría influir. Cuando terminó la reunión y finalmente nos quedamos solos, Ronan me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía en nuestro ya familiar gesto. No me lo has preguntado primero, le señalé. ¿Me habrías dicho que no? Nunca. Lo besé, volcando 2 años de anhelo y 3 meses de cuidadosa moderación en ese único contacto. Pero podrías haberme preguntado. Te lo pregunto ahora.
Se apartó, con sus ojos gris tormenta serios. Elena Whitmore, ¿quieres ser mi compañera? Estarás a mi lado, me desafiarás, me verás cuando todos los demás solo vean la corona. Pasarás de ser invisible a inolvidable, de ser nadie a ser la persona más importante de mi mundo. Sí, dije simplemente. A todo. Sí. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 meses después en el mismo gran salón donde le había advertido por primera vez de la traición. Pero esta vez el ambiente era de celebración en lugar de conspiración. La manada se reunió, no solo los miembros locales, sino representantes de todos los territorios que acudieron para presenciar la elección de su rey. Llevaba blanco en lugar de gris, mi cabello rubio coronado con plata que reflejaba la luz. Martha me había ayudado a vestirme, con los ojos brillantes por las lágrimas de felicidad. Sebastián fue el testigo. Su anterior desconfianza se había transformado en una amistad protectora. Y Ronan estaba en el centro de todo, mirándome acercarme con una expresión que aún me cortaba la respiración. Cuando llegué a él, me tomó las manos y se formó el vínculo entre nosotros, esa profunda conexión primitiva que nos marcaba como compañeros, como socios, como dos partes de un todo. Te veo, dijo suavemente, las palabras tradicionales con un nuevo peso. Te veo, respondí, y me encanta lo que veo. La manada estalló en celebración, y nos vimos envueltos en bailes y banquetes que duraron hasta el amanecer. Pero durante todo ese tiempo, Ronin nunca soltó mi mano, nunca dejó de mirarme como si fuera la única persona en el mundo. Más tarde, mucho más tarde, cuando por fin estuvimos a solas en las habitaciones que ahora eran nuestras, me atrajo hacia él y me susurró al oído. Gracias por ser valiente, por alzar la voz cuando habría sido más seguro permanecer en silencio. Esa noche salvaste más que mi vida, Elena. Me salvaste a mí. Nos salvamos el uno al otro, le corregí. Me viste cuando era invisible. Me diste valor cuando pensaba que no tenía ninguno. Me amaste cuando pensaba que el amor era algo que les pasaba a otras personas. Nunca invisible, dijo con firmeza. No para mí. Nunca más. Y allí, en sus brazos, transformada de la hija olvidada del sanador en una reina, de invisible a esencial, de nadie a alguien importante, finalmente comprendí que el valor de decir la verdad no solo había salvado a un rey, me había salvado a mí misma. La manada prosperó bajo nuestro liderazgo conjunto. La fuerza de Ronin se equilibraba con mi compasión, su autoridad se moderaba con mi perspicacia. Reconstruimos las alianzas orientales sobre la base del respeto mutuo en lugar de la sumisión forzada. Los territorios encontraron la paz no a través del dominio, sino a través de una asociación genuina. Y cada día, en los momentos robados entre las reuniones del consejo y los asuntos de la manada, nos encontrábamos. Encontramos la conexión que había comenzado con 3 palabras en un funeral, que había crecido a lo largo de 2 años de observación y deseo, y que finalmente había florecido en un amor que lo transformó todo. Nunca volví a ser invisible, y nunca quise volver a hacerlo, porque Ronin Silverrest me había enseñado que ser vista, realmente vista, valía la pena cada riesgo, cada peligro, cada momento de miedo. Y yo le había enseñado que el amor no requería conveniencia política ni alianzas estratégicas. A veces solo requería valor y reconocimiento. Y 2 personas lo suficientemente valientes como para elegirse mutuamente a pesar de todo lo que decía que era imposible. Nos elegimos mutuamente cada día, en todos los aspectos que importaban, y eso lo cambió todo.